Welcome to More Than Learning. Hoy lo que vamos a ver es el topic that is there. Muchos lo habrán ya escuchado, lo habrán trabajado quizás en la escuela, sea que eso haya sido hace poco o hace mucho. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver este tema desde cero, ¿ok? Este es uno de los temas más comunes, ¿sí? Para arrancar a estudiar inglés. Y lo que nos permite este tema es describir, hacer descripciones, ¿sí? Sobre todo de espacios físicos. So, what are we going to see today? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar, aprender hoy? En primer lugar, when are we going to use these structures? ¿Cuándo vamos a utilizar estas estructuras? Number two, how are we going to make sentences with them? ¿Cómo vamos a hacer oraciones utilizando esta estructura? Y número tres, how are we going to pronounce correctly this and that? ¿Sí? ¿Cómo los vamos a pronunciar correctamente? So, let's go, let's begin. Por un lado, para empezar, para arrancar, para entender un poco cómo se utiliza, ¿sí? En contexto, la estructura, tenemos un diálogo entre dos personas. Una persona le va a hacer dos preguntas a la otra y la otra lo que va a hacer es le va a responder utilizando justamente una descripción. So, are there any big windows in your new bedroom? Is there a comfortable bed? Le pregunta la chica. ¿Hay alguna ventana grande en tu habitación nueva? ¿Hay una cama cómoda? La persona va a proceder a responderle y le va a decir, there are three small windows in the bedroom. Hay tres ventanas pequeñas en la habitación. But there aren't any curtains. Pero no hay ninguna cortina. Es decir, estas tres ventanas, no ninguna de las tres posee cortinas. There is a big bed in the corner of the room and I love it. Hay una cama grande en la esquina de la habitación y la amo. There isn't a desk like in my old bedroom. No hay un escritorio como en mi habitación anterior. But there is a TV on the wall. Pero hay una televisión sobre la pared. So, si procedemos a analizar, a ver esta conversación y sobre todo la estructura cuando van a aparecer, ¿sí? Tenemos acá are there, ¿sí? Para armar una pregunta. Is there, y para armar una pregunta. Cuando pasamos a describir tenemos there are three small windows, ¿sí? There is a big bed, there aren't, ¿sí? Si analizamos cada vez que aparece esta estructura, vamos a ver que nos va a, o lo vamos a utilizar para decirnos que algo existe o que no existe, ¿sí? And where it is in a place. Y dónde está ubicado en un lugar. Entonces, para poner un poco esto en práctica, ¿ok? Vamos a intentar completar esta tabla, ¿ok? En base o tomando como referencia la conversación que tenemos más arriba y vamos a intentar ubicar, ¿ok? Los elementos que aparecen. Entonces, tenemos por un lado, por ejemplo, espérenme 2 segunditos. Ok. Tenemos por un lado, por ejemplo, a big bed, una cama grande. Dice, there is a big bed. Hay una cama grande. Yes. Entonces, si tenemos a big bed, ¿dónde vamos a ubicarla en la tabla? Vamos a ubicarla bajo la columna que existe, la primera. Vamos a ubicarla en la segunda columna, perdón, donde tenemos where, que significa dónde, o vamos a ubicarla en la tercera columna, que es donde dice not exist, es decir, no existe. Si tenemos la estructura there is a big bed in the corner of the room, estamos diciendo que hay una cama grande en la esquina. Entonces, si analizamos solamente a big bed, ¿dónde le vamos a colocar? En la primera columna, porque estamos diciendo que existe, ¿sí? Vamos a ver el tema de curtains, ¿sí? La tenemos ubicada acá, ¿sí? There aren't any curtains. No hay ningunas cortinas. Que no existe, ¿sí? No hay ninguna cortina, es decir, no existe. Después tenemos windows, ¿sí? La teníamos acá. Are there any big windows? ¿Hay, sí, alguna ventana grande en la habitación nueva? Entonces, si tenemos en Windows, vamos a ver que la vamos a utilizar para decir que existe, ¿sí? Después teníamos a TV, ¿sí?
A TV on the wall. Hay una televisión sobre la pared. De nuevo estamos diciendo, sí, que existe. ¿Se entiende? Cada vez que yo utilizo there is, vamos a utilizar esa estructura para decir que algo existe. Tenemos solamente el ejemplo de curtains, por ahora, ¿sí? Sobre lo que no existe, pero también tenemos uno más que es desk. There isn't a desk, ¿sí? Y there aren't any curtains. En ambos casos estamos diciendo que esos dos elementos, tanto las cortinas como el escritorio, no existen. Después tenemos in the bedroom. En la habitación nos está diciendo dónde está algo, ¿sí? La ubicación. On the wall, también de nuevo, ¿sí? Sobre la pared. Y después tenemos in the corner of the room, ¿sí? En la esquina de la habitación. Todas estas últimas tres frases me están diciendo dónde se va a ubicar X elemento, ¿sí? Entonces, vamos a ver para las funciones, cuándo los vamos o para qué los vamos a utilizar. Vamos a utilizar we use there is or there isn't. Vamos a utilizar there is, hay, there isn't, no hay, or, o, there are, there aren't, hay, no hay, to say if something exists in a place or not, para decir si algo existe en un lugar o no, ¿sí? Lo que ya habíamos visto. There are 3 small windows in the bedroom, but there aren't any curtains. La misma, una parte, digamos, ¿sí? De la conversación que teníamos anteriormente. The windows are something real, they exist, ¿sí? Las ventanas son algo real que existe. The curtains do not exist. Las cortinas no existen. You cannot find them in the bedroom. Es decir, no estamos diciendo que no existen, estamos diciendo que no existen en cualquier lado, no. Estamos analizando solamente en el espacio en el cual nosotros vamos a estar haciendo referencia. Es decir, no podemos encontrar, ¿sí? En este caso, ninguna cortinas en la habitación en la cual estamos hablando. ¿Se entiende? Después, segundo uso. We often use there is or there are to say where things are in a place. ¿Dónde están ubicadas, ¿sí? En un lugar. We have there is a big bed in the corner, es decir, there is, hay, o podemos decir también there isn't, no hay, ¿sí? Después vamos a mencionar qué cosa, ¿sí? A big bed, una cama grande. Y después, en tercer lugar, tenemos el dónde. In the corner of the room, ¿sí? There is, hay, a TV, ¿qué cosa? On the wall, sobre la pared, ¿sí? Con esa última parte de la estructura, nosotros, now we know where to find these objects in the bedroom. Sabemos dónde vamos a encontrar estos objetos dentro de la habitación, ¿sí? Por favor, dejen en los comentarios si entienden, si les queda alguna duda, lo dejan todo en los comentarios, ¿ok? So, let's see how are we going to make sentences. Yes, we have the same conversation, tenemos la misma conversación, ¿sí? Sorry. And let's again try to fill the table. Vamos a intentar completar, ¿sí? La tabla. La primera, ¿sí? Está hecho para acelerar y, digamos, ayudar un poco con la estructura. Tenemos por un lado la primera columna, ¿sí? Esta primera columna, tenemos sustantivos singulares. Recordemos una pequeña acotación, que los sustantivos, de igual manera que en español, pueden ser tanto sustantivos contables, ¿sí? Sustantivos propios, sustantivos abstractos, ¿sí? Toda la gran gama, ¿sí? De sustantivos, vamos a hacer referencia a cosas. Puede ser que esa cosa, ¿sí? Sea algo físico, como por ejemplo un celular, ¿sí? Como por ejemplo un libro, ¿ok? Una mesa, una silla, ¿sí? Puede ser eso, sustantivos que podemos tocar, ¿ok? Pero por ejemplo también un sustantivo puede ser el nombre del lugar, de un lugar, ¿sí? Si estamos hablando de sentimientos, emociones, también son considerados sustantivos, aunque abstractos, pero son considerados sustantivos, ¿ok? De nuevo, esto es una, no hace falta que se piense tan
abstractamente cuando vamos a hacer, ¿sí? Pero les ayuda un poco por si no se acuerdan lo que eran los sustantivos, ¿sí? Entonces, de nuevo, podemos tener sustantivos singulares, uno solo, o sustantivos plurales, más de uno. Dentro de estas dos columnas, ¿sí? Donde tenemos los singulares, los sustantivos singulares, perdón, vamos a ver que tenemos there is, ¿sí? Lo vamos a utilizar, vamos a decir there is something, there is a book, hay un libro, cuando vamos a estar haciendo oraciones positivas, afirmativas, ¿sí? En cambio, cuando vamos a estar hablando de plural, es decir, más de una cosa, vamos a utilizar la estructura there are, ¿ok? También va a significar hay, ¿sí? Pero vamos a estar haciendo referencia a plurales, ¿sí? Más de una cosa. Para hacer oraciones, por supuesto, afirmativas. Y vemos que tenemos después las versiones negativas, es decir, yo voy a decir there is y tengo dos maneras de utilizar la estructura. Puedo decir there is not, como vemos acá, ¿sí? Podemos utilizar there is y después del is le escribimos not, ¿sí? Y si yo le agrego el not, voy a estar negando. Voy a estar diciendo que algo no hay, ¿sí? Que algo no existe en X lugar. ¿Qué pasa? Tengo dos maneras de escribir esto. De la manera larga, como les dije, ¿sí? There is, y le agrego el not, N-O-T, al final de la oración. Con ese not voy a estar negando, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia si yo utilizo la forma larga, es decir, there is not, there are not, o si yo utilizo como tenemos escrito acá en este caso, isn't o aren't, que vamos a ver que tenemos esta comita, ¿sí? Arriba que se llama apóstrofe. Si utilizamos la versión corta con la comita, con el apóstrofe, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo se le dice en inglés como la forma corta, ¿ok? ¿Hay alguna diferencia si yo utilizo o escribo la manera larga, es decir, there is not, ¿sí? O there are not, o si yo escribo there isn't, there aren't, sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si yo utilizo las formas cortas, es decir, con esta apóstrofe, ¿sí? Isn't, aren't, va a ser siempre más informal o semiformal, ¿ok? Y si utilizo la manera larga, ¿sí? There is not, there are not, siempre va a ser más formal, ¿ok? Y eso es tanto para este tiempo verbal como para todos los que vamos a ver. Siempre cuando yo tenga una versión em, abreviada, una versión corta, ¿sí? Para no escribir de manera completa, siempre esa manera corta va a ser más informal que la versión completa, ¿ok? Y no abreviada. So, tenemos, there are two example questions in this conversation, ¿sí? Como vimos, al principio tenemos dos ejemplos de preguntas en esta conversación. One with a singular noun, una con un sustantivo singular, es decir, uno solo, and the other with a plural noun, yes? Y la otra con un sustantivo en plural. Can you find them? ¿Lo pueden encontrar? Si por las dudas no sabemos cuál es, estamos refiriéndonos a esto. Then, acá tenemos, acá esta sería una pregunta, esta sería la segunda pregunta. Ahora, ¿cuál de las dos va a hacer referencia a un sustantivo singular, es decir, uno solo, o a un sustantivo plural, es decir, más de una cosa? Si vamos a analizar el singular, ¿sí? El sustantivo singular, vamos a ver que tenemos is there a comfortable bed, ¿sí? Y si estamos hablando de plural, vamos a ver que tenemos are there any big windows. Vamos a ver más adelante el tema de los artículos, no se preocupen, pero les adelanto. Siempre que tengamos singular, es decir, uno solo de algo, vamos a tener antes del objeto en sí, vamos a tener esto, a o podemos tener an, ¿sí? Eso siempre va a significar uno, una, un, ¿sí? Y esto ya nos da la pauta de que es un sustantivo singular, uno solo. Ahora, ¿qué pasa? Segundo detalle, el cual observar. Este es mi sustantivo, bed, cama, ¿sí? Comfortable es un adjetivo, me está describiendo cómo es la cama, ¿sí?
pero acá yo tengo mi sustantivo. Y ese sustantivo, ¿sí? No tiene ninguna S que va a hacer la diferencia con el segundo. En inglés, generalmente, ¿sí? Vamos a tener la S al final me va a significar sustantivo. Perdón, la S al final de un sustantivo me va a significar o va a significar que es un sustantivo plural, es decir, más de uno. ¿Ok? So, también otra cosa, antes de pasar al siguiente tema, es, fíjense que la estructura, ¿sí? De, acá tenemos una afirmación. There are three small windows. Como les dije anteriormente o al principio. There are, ¿sí? Hay. Podemos decir cuántos, ¿sí? Podemos agregar un adjetivo que me agregue más información que describa al sustantivo. Y al final voy a tener el sustantivo, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo, there are, hay, three, ¿cuántos? Si no tenemos, si es una oración en plural, vamos a tener a o an. Y podemos tener un adjetivo como, ¿sí? Hay, en este caso, tres pequeñas ventanas, ¿sí? El sustantivo. Y después, a lo último, voy a decir in the bedroom. ¿Dónde? ¿Sí? Esa es la estructura normal. ¿Qué va a cambiar si yo digo there are? Puedo decir there aren't. Puedo utilizar la forma negada y el resto sigue igual. ¿Qué pasa? Fíjense con las preguntas. Con las preguntas, ¿sí? Lo que va a cambiar es esto, lo del principio. ¿Qué yo tengo que hacer siempre en todos los tiempos verbales para el tema de armar preguntas en inglés? Lo que yo tengo que hacer es tengo que darle vuelta, ¿sí? El orden se invierte. Entonces, en vez de decir there are, voy a decir are there. Es decir, le doy vuelta. Ese es el único cambio que tengo que hacer a la hora de armar preguntas, ¿sí? Utilizando esta estructura. So, tenemos un poco más de un desglose un poco más específico, ¿sí? Para armar o para que quede bien en claro el tema de las estructuras. De nuevo, si tenemos, ¿sí? Sustantivos singulares, podemos hacer oraciones positivas, podemos hacer oraciones negativas. Si decimos positivo, estamos diciendo que algo existe, negativo, diciendo que algo no existe. Preguntas, preguntando si algo existe o dónde está, ¿sí? So, si vamos a utilizar oraciones afirmativas, positivas, diciendo que algo existe, sea para sustantivos singulares o para sustantivos plurales, lo que voy a hacer es voy a utilizar o there is o there are, y esta es la diferencia. Si yo voy a estar hablando de sustantivos singulares, tengo que colocar a o an, ¿sí? Y después tengo que colocar el sustantivo que lo tengo que dejar en singular. Es decir, no puedo estar diciendo there is a big bed y al final de la palabra bed, cama, ¿sí? Por ejemplo, le quiero agregar yo una S y quiere decir there is a big bed. Hay una camas. ¿Se entiende? Sería por lógica, o sea, ni en español suena bien, por lógica estaría mal, ¿sí? Si estamos hablando de singular, estamos hablando de uno solo, el sustantivo tiene que quedar en singular. Repito, ¿cómo sabemos o cómo, digamos, es el tip para que nuestra oración sea correctamente en singular, aparte de poner el sustantivo en singular? Que le voy a agregar a o an. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de a o an? Yo voy a utilizar a, ¿sí? Les dejo acá, ¿sí? Cuando el sustantivo que le sigue, ¿ok? Va a comenzar con consonante. ¿Qué quiere decir consonante? Con todas las letras del vocabulario que no son las vocales, ¿sí? Eso quiere decir que voy a utilizar an con todos los sustantivos que le van a seguir a este a o an, ¿sí? Va a comenzar con una vocal, ¿sí? De nuevo, las vocales a, e, i, o, u
¿sí? Si mi sustantivo, ¿sí? La palabra, como tenemos acá, por ejemplo, yo tengo bed. Bed empieza con B larga. B larga no es ninguna de las vocales, por lo tanto, voy a utilizar, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, yo puedo decir, there isn't um, an apple on the table, ¿sí? No hay una manzana sobre la mesa. Entonces acá yo utilizo apple, apple empieza con A, es una vocal, por lo tanto voy a utilizar an, ¿ok? Entonces, esa va a ser, ¿sí? Lo que nosotros, lo que tenemos que prestar atención, vamos a decir, ¿sí? En cuanto a la estructura para los singulares, ¿ok? Como les había explicado anteriormente, ¿sí? There is o there isn't es lo único que va a ser la diferencia entre si yo estoy diciendo que algo existe, there is, there are. Si estoy diciendo que algo no existe, la versión negada. There is not, ¿sí? There isn't o there are not, there aren't. ¿Ok? Como de nuevo, si vamos a hacer preguntas, tenemos que hacerle un cambio al verbo. Si vamos a utilizar o intentar armar una pregunta singular, vamos a poner primero el verb to be. Si es singular, is. Y después vamos a poner there. Si es plural, voy a poner are. Y después le va a seguir el there. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo sustantivos plurales, generalmente, como les dije, ¿sí? Vamos a ver que todos los sustantivos plurales tienen una S al final. Y con eso se le agrega una S, está en plural, me aseguro que está en plural, listo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo puedo utilizar unas palabras que se llaman quantifiers en inglés, ¿sí? Que me van a agregar más información, ¿sí? Sobre estos sustantivos. Entonces yo estoy diciendo, there are three small windows, ¿sí? Puedo utilizar así, como les dije, ¿sí? La estructura. There are three small windows. Hay tres ventanas pequeñas. En inglés, detalle, el adjetivo small es pequeño. El adjetivo va antes del sustantivo. Es decir, en español nosotros decimos, hay tres ventanas pequeñas. En inglés se dice, hay tres pequeñas ventanas. Al revés, ¿ok? También podemos utilizar la misma estructura, puedo decir there are y puedo agregar some, algunas, y ahí el sustantivo en plural. There are some windows y la S. Si no pongo la S, me queda el sustantivo en singular, uno solo. De nuevo, hay algunas ventanas, ¿sí? Y estaría mal, obviamente. Para las negaciones, ¿sí? En vez de usar some, que se utiliza solamente con sustantivos que existen, ¿sí? Plurales. Y, por ejemplo, puedo tener any, que significa ninguno, ninguna, que voy a utilizarla solamente para sustantivos plurales, ¿sí? Y cuando estoy negando, ¿sí? En negaciones. Eso es algo, un pequeño detalle, quizás lo hayan visto, quizá no, pero sepan que puedo decir some, there are some windows, pero no puedo decir there aren't some curtains. Tengo que decir there aren't any curtains. No hay ningunas cortinas, ¿ok? Y después la otra opción del any es que yo puedo utilizarlo tanto en negaciones como en preguntas, ¿sí? De nuevo, si tienen dudas, me lo dejan en los comentarios que les ayudo con esa parte, ¿ok? So, lo que les dije, ¿sí? Cuando vamos a hacer oraciones positivas, podemos utilizar some, pero en negaciones y en preguntas vamos a utilizar any, ¿ok? Y otro detalle, ¿sí? Vamos a mover de nuevo, obviamente, ¿sí? El orden de las palabras para hacer preguntas, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Sí. Ahora el tema de la pronunciación. Esto que está escrito acá no es que es un error, ¿sí? De tipeo. Esa forma, estas formas que aparecen acá, se llama fonética en inglés. ¿Qué es la fonética? La fonética son estos símbolos raros que se inventaron
¿sí? Que lo que hacen es representan un sonido. ¿Ok? No solamente en inglés, hay ciertos sonidos que son específicos para ciertos idiomas, pero en general la fonética es una fonética global que se aplica a todos los idiomas, ¿sí? Entonces, estos símbolos representan sonidos, ¿sí? Entonces, siempre se ponen, si buscan en los diccionarios, ¿sí? Tanto online como los diccionarios analógicos, digamos, el diccionario del libro, van a ver que siempre va a aparecer en el diccionario la palabra y después aparece la fonética, ¿sí? Entre estas dos barras. So, una cosa es decir there is, there are, ¿sí? Y otra cosa es lo que pasa cuando nosotros pronunciamos algo todo junto, ¿sí? Cuando pronunciamos algo todo junto, lo que pasa es que es como que se hace una abstracción, una forma, se simplifica la pronunciación para que cuando uno está hablando, la pronunciación sea más fluida, ¿sí? Y no esté tan cortada y uno no suene como robot, básicamente, ¿sí? Que también es un error bastante común de los alumnos que recién comienzan. ¿Cómo lo leerían? There's a big bed, ¿sí? Está bien practicarlo así, no se preocupen si lo empiezan a hacer así, pero cuando uno va agarrando más práctica, ¿sí? Con la experiencia, ¿sí? Que uno va adquiriendo, y también si uno escucha lo que sea series, películas, canciones, etcétera, van a ver que no se pronuncia completamente, sino que va a sonar como está acá, there's a, there's a big bed, there's a big bed. ¿Sí? Es cómo vamos a pronunciar normalmente eso de manera fluida, ¿sí? There's a big bed en el primer caso, ¿sí? O there are three windows. There are three windows, ¿sí? De nuevo, si no entienden, si les queda alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, como dije, ¿sí? There's a generalmente se conecta, esto se lo llama en inglés connected speech. La parte, digamos, del habla conectada, ¿sí? Entonces, en vez de decir there's a y hacer una pausa entre las dos, vamos a pronunciarlo there's a. Y para la opción en plural, vamos a ver que tenemos there are, ¿sí? O podemos decir there are, como de nuevo, connected speech, para que sea más fluido. Si vamos a hacer las negaciones, vamos a ver que en el primer caso, there isn't a desk. Vamos a decir there isn't. There isn't a desk. There isn't a desk. Si vamos a utilizar la versión plural, there aren't any. There aren't any curtains. ¿Sí? So, espero haya quedado claro. ¿Sí? Acá vemos cómo lo vamos uniendo. Y de nuevo, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, déjenme en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.